más. No, a mí más. ¿Ya estás grabando tu audio? Sí. Y como nos encanta compartir, les queremos dar la bienvenida a Morras y Mazmorras. Su podcast, esperemos que favorito. Si no, nos ofendemos. Sí, hoy les hacemos drama, ¿eh? Oli, yo soy Rapun. Y yo soy la Pandri. Estamos probando. Chicos, dejen sus recomendaciones de nombres que le podemos poner a la Pandri. Sí, pónganme apodos, chicos, porque me gusta estar cambiando. No me quiero casar con un apodo, así que denme opciones. Pero ahora sí que bienvenidos a este super podcast en el que hablamos de D&D y cultura nerd popular. El día de hoy, Rapu nos preparó un tema muy especial. Sí, les preparé un tema muy divertido también. ¿No les ha pasado que de repente les dicen, oye, quiero que seas mi DM para una sesión, o quieren jugar D&D, pero nadie quiere ser el DM y entonces te toca a ti ser el DM y no tienes ideas, o tal vez no te tocó ser el DM, pero igual como que no tienes ideas para tu backstory? ¿No les pasa eso? Yo hoy les traigo algunas recomendaciones de libros que pueden consultar, o bueno, no consultar, en realidad todas son novelas, entonces leer para que pues les ayuden con estos, con inspiración, ¿no? Ya sea para aventuras, para personajes, para mundos, porque algunos dirán que todo es derivativo y hay artistas que dirán que siempre hay que usar referencias. Entonces pues aquí está la lista de referencias que yo consulto cada vez que necesito inspiración para personajes, para historias, para mundos, para temas relacionados a D&D. Ya sea que quieran agregar elementos de fantasía en los mundos, si quieren desde exploración urbana o un setting más actual, o fantasía medieval, o si quieren algo como más del espacio futurístico que le esté tirando al cyberpunk, aquí traemos recomendaciones para pues todos esos rollos. En cuanto a los mundos, ¿estás diciendo que este va a ser un top, inserta número, de recomendaciones para crear lore y backstories? Pues es, digamos, un top 7 de mis libros favoritos y mundos favoritos que pueden ayudar a inspirar justamente historias, mundos de D&D, porque además, y ya me irás diciendo tú, pero algunos de ellos, no todos, algunos escribieron antes que existiera D&D, pero varios de ellos tienen una clara influencia en D&D, y los que no tienen clara influencia en D&D, más bien estos son historias que influenciaron a D&D para existir. En cuanto a mundos, voy a empezar con el obvio, con lo más obvio de todos. En cuanto a mundos, yo diría que Tierra Media es un lugar genial para empezar. Tiene una estructura muy fuerte en cuanto al mundo, los territorios, cómo funcionan sus sociedades, porque están como muy establecidas. Y pues al final de cuentas Tierra Media es un mundo muy estudiado, y no me voy a meter mucho en la discusión de Tierra Media porque pues no creo que vaya a decir algo que no se haya dicho antes. Pero pues ahí está, lo pongo, es el obvio, y por eso empezamos con él. Tierra Media es de El Señor de los Anillos para esas personas que no vivan debajo de la roca. Exacto. Tierra, más bien que vivan debajo de una roca. No, más bien, o sea, es que los que vivimos debajo de la roca, estos son el tipo de cosas de las que nos enteramos. Siguiente mundo que yo diría que tiene como muchísima estructura, que tiene un mundo completamente desarrollado, que además tiene sociedades muy interesantes, es el de la Rueda del Tiempo. Tiene además sociedades súper diversas, desde ciudades hasta sociedades que viven en el bosque o en el desierto, y cada una de estas, ya sea ciudades, poblaciones, funcionan diferente a partir de la geografía. Entonces si vives en una ciudad que está cerca de un río, pues tienen como, digamos, más, voy a decir, tecnología
porque pues no tienen que estar buscando agua, por ejemplo, ¿no? Entonces tienen distintas prioridades que los Aiel, por ejemplo, que viven en un desierto, ¿no? Y entonces tienen una sociedad sí desarrollada, pero que funciona diferente justamente a partir de la geografía. O los que viven en el bosque normalmente son un poco más nómadas, ¿no? Por el tipo de fauna que encuentran o cosas así. Aquí nada más una pequeña pregunta. ¿Nos puedes resumir muy bajita la mano de qué trata La Rueda del Tiempo para los que no hemos leído? Claro que sí. La Rueda del Tiempo se trata de... a ver. Es un mundo en donde la historia es cíclica y hay un malísimo que está tratando de destruir esa rueda simplemente porque eso le va a dar poder. Y entonces, como la historia es cíclica, hay un personaje que revive cada cierto tiempo, porque cada cierto tiempo el malísimo está intentando destruir el mundo otra vez y solamente este personaje puede destruirlo. Es un mundo mágico, con magia muy dura, que se divide básicamente en dos, saidin y saidar. Una mitad es de las mujeres, una mitad es de los hombres, pero el problema es que la mitad de los hombres está corrupta. Entonces cualquier hombre que pueda hacer magia está destinado a la locura. Eso es... Claro, los hombres son los... Yo no lo escribí, lo escribió Robert Jordan. A mí no me vean. Es que claro, ellos son los que están mal, ¿sí? Sí. Nueva fuente para citar. A Robert Jordan. No me citen en eso. Otro mundo que muy claramente no solo tiene influencia de D&D, pero pues también les puede ayudar a crear sus mundos, pero un poco también aquí yo diría las historias. Es la canción de Hielo y Fuego, que pues para quienes solo conocen la serie, es la serie de Game of Thrones. Rescataría mucho su mundo porque pues igual está dividido, está desarrollado muy intrínsecamente en cuanto a cómo funciona, quiénes viven dónde y cómo están las relaciones políticas entre cada una de estas ciudades. Pero justamente por eso lo rescataría un poco más para cómo hacer las historias. Y ahorita regresamos un poco más a esta parte de las historias. Pero, regresando a los mundos, el Archivo de las Tormentas y realmente cualquier cosa que haya escrito Brandon Sanderson, realmente cualquier cosa que haya escrito Brandon Sanderson en este tema, creo que les puede dar muchísimas ideas. Porque este señor, yo no sé cómo lo hace. Quisiera yo tener el secreto, pero el Archivo de las Tormentas, primero es su obra más grande. Roshar, el mundo del Archivo de las Tormentas, es gigante y lo mismo, o sea, lo mismo que he dicho con el Rueda del Tiempo, lo mismo que he dicho con la canción de Hielo y Fuego y lo mismo que he dicho con El Señor de los Anillos. Su sociedad, especialmente en Roshar y tal vez en Mistborn, está muy bien descrita y entonces te puede dar muchas ideas en cuanto a qué fijarte, a qué prestarle atención cuando estás estableciendo estas sociedades. Justamente en el Archivo de las Tormentas se trata de que hay... Es que no quiero spoilear mucho. Y famosamente en TikTok este libro es el libro que todo el mundo recomienda, pero nadie te dice de qué trata. Pero nadie te dice de qué trata específicamente porque es muchísimo spoiler. Pero por razones del destino, que no voy a decir aquí, hay una guerra. Y hay una guerra no solo entre las ciudades de los humanos, pero también entre las ciudades de otro tipo de pobladores de este mundo. Y bueno, también hay magia y también hay personajes súper interesantes y también hay como muchas otras cosas que o sea, de la magia, pues la magia ya está en D&D, ¿no? Entonces, tal vez, pues, no tanto para D&D, pero sí he recomendado mucho ese libro. Pero, ¿cómo, o sea, en qué fijarte en cuanto a
por qué una sociedad o una ciudad podría estar en guerra con la otra. O sea, justamente para crear estos hooks, ¿no? Ok. O sea, porque además el libro empieza impresionante. O sea, el primer capítulo ya se murió alguien importante. Ni siquiera el primer capítulo, es el epílogo. El prólogo, perdón. Es el prólogo. Ya se murió alguien importante, ya estás así de qué está pasando. No. O sea, creo que la primera oración del libro es: Sed son Balano, vestía de blanco la noche que tenía que matar un rey. Esa es la primera oración. Ustedes díganme si no están intrigados con eso. Pero hay reyes, hay guerras, hay justamente, te describe muy bien por qué existe esta guerra y por qué no se ha terminado la guerra. Que creo que también es un punto muy importante, ¿no? O sea, porque tiene que ver con economía y tiene que ver con cómo funciona una sociedad. Entonces, creo que es como algo interesante que ver cuando estás creando tú una historia, especialmente homebrew, o cuando estás queriendo hacer un hook para una aventura. Ok, o sea, te platica mucho de por qué inició una guerra, por qué está continuando, y te da ideas de cómo puedes implementar, o sea, más bien te inspira a cómo podrías implementar esto en tus juegos. Pues sí, o sea, podría darte alguna inspiración en cuanto a qué detalles puedes tú utilizar a la hora de estar creando estas historias, estos mundos, ¿no? Que bueno, o sea, a ver, yo personalmente, lo he dicho antes, a mí me gusta mucho jugar D&D Homebrew. Y de hecho, pues yo creé un mundo homebrew completamente de D&D, ¿no? Entonces, mucho de mi inspiración sí fueron algunos de estos libros. La mayoría no los había leído cuando creé mi mundo, pero también fue la mitología. Y no lo tengo en mis notas, pero recuérdenme que lleguemos a la mitología. Ok, yo te recuerdo, sí me acuerdo. Pero de Brandon Sanderson, otra cosa que yo quiero rescatar mucho son los personajes, porque tiene sus personajes, como son libros gigantes también, suelen tener un desarrollo de personaje muy, muy importante. Uh-huh. Ahorita los regreso al archivo, a realmente cualquier cosa que haya hecho Brandon Sanderson, porque hablando de personajes, otra serie que tiene un desarrollo muy interesante de los personajes es Kingkiller Chronicles. Es una trilogía de 2 libros que escribió Patrick Rothfuss. Y es que ese señor escribe como poeta. O sea, sí. Yo sé que sus fans estamos esperando Las Puertas de Piedra desde hace un rato, pero eso no quita que el señor escribe como poeta. Que esos libros son básicamente un poema. Las descripciones y la historia que te cuenta Patrick Rothfuss, que creo que esto es como una de las partes que más puedes rescatar cuando estás buscando inspiración, más que nada para las backstories. Cuando buscas a Patrick Rothfuss, es cómo la historia de Kingkiller Chronicles avanza gracias a los personajes. A partir de qué hacen los personajes y cómo esto les afecta a ellos y cómo reaccionan ellos, a diferencia de los mundos de, por ejemplo, Brandon Sanderson, que aunque son increíbles y los amo, su historia avanza un poco más a partir de las acciones del mundo, no tanto las acciones de los personajes. Pero no quita que cuando estamos hablando de desarrollo de personaje, lo puedes ver mucho más claro, justamente con las series de Brandon Sanderson. Digo series, pero también puede ser cualquier standalone, ¿no? Pero El Archivo de las Tormentas, Mistborn, o de los que salieron este año, de los Secret Projects, The Sunlit Man, Yumi and the Nightmare Painter, 3 on the Emerald Sea, incluso libros que no están en el Cosmere como Skyward. Porque todos estos personajes tienen un punto de partida muy claro y una personalidad muy bien establecida desde el principio. Y tienen una meta, y todas estas características guían a los personajes, que además pues, son muy fieles a todas estas características. Y entonces cuando están evolucionando, sí siguen siendo fieles a sus características y a su personalidad y a su meta,
pero van evolucionando conforme avanza la serie. Entonces, entonces creo que es algo muy interesante que pueden ver y que pueden, pues no sé si decir tratar de replicar, pero sí tomar en cuenta, porque siento que pasa mucho que cuando haces un personaje, al principio estás como muy apegado a cómo dijiste que lo ibas a jugar y qué dijiste que ibas a hacer con ese personaje, y creo yo que al final de cuentas justamente el chiste es evolucionarlo, ¿no? Entonces, incluso, y creo que lo hemos mencionado antes, si tú tienes un personaje que empieza con un alineamiento maligno, si los jugadores están bien y el DM está bien con eso, pues chido, ¿no? Pero si te dicen así como de, oye, pues es que se está convirtiendo en un problema, creo que este tipo de evoluciones, o sea, ver este tipo de evoluciones te puede ayudar a un poco, no sé, como darte ideas de qué es lo que puedes hacer o qué es lo que dentro de tu historia puede afectar a tu personaje para que tenga un cambio radical. Sí, o sea, es este tipo de libros, porque yo he leído algunos, no todos, pero de los que he leído sí te dan muy buena guía, incluso a pequeños quirks que puede tener tu personaje, o sea, como pequeños tics, pequeños manerismos, pequeños cositas que le dan sabor. Y aparte, el cómo puedes evolucionar o qué tipo de eventos que sucedan en el mundo pueden afectarlo de modo que lo obliguen a cambiar. Porque en muchos de estos libros el mundo te obliga a cambiar. Uh-huh. Las situaciones radicales o... las situaciones que viven los personajes, pues los obligan a cambiar, como en la vida normal, ¿no? Sí, como en la vida real. Más interesante porque fantasía. Sí, o sea, justo como en la vida real y justo como pasa en D&D, ¿no? Pero como que siento que muchas veces, y me ha pasado a mí, que estoy jugando y pasa algo que tal vez era una muy buena oportunidad para que mi personaje cambiara de parecer o cambiara de idea o lo que sea, y tal vez yo no la tomé porque no me di cuenta que era una muy buena oportunidad para que eso pasara. Uh-huh. Lo cual también está bien, o sea, el punto es divertirse, y si tú le quieres inyectar más sabor a tus personajes, pues este es un muy buen punto para... Más bien, esta es una muy buena fuente de inspiración como para lograr eso. Sí, justo. Otra cosa que tiene Brandon Sanderson en sus libros es que tiene una lista de insultos y de como groserías que se dicen en cada mundo, y entonces muchas veces puedes identificar de qué mundo es un personaje a partir de el tipo de insultos que utiliza, ¿no? Nice. Entonces, por ejemplo, si es de Roshar, va a decir cosas como tormentas, mientras que si es de mientras que si es de, no sé, es que no quiero spoilear, pero si es de otro mundo va a decir cosas como sombras, cosas así. Ok. ¿Sabes? Nadie que no haya leído va a saber que es un spoiler, a menos de que tú digas, ¡ay, esto es un mega spoiler! Bueno, pues no di nombres. Es que la comunidad de Brandon Sanderson cuida mucho a la gente de los spoilers, la verdad. Bueno, eso sí. Es que esos plot twists son buenos. No, deja tú los plot twists, las Sanders Lunch. No, las recomiendo mil, pero léanlas con tiempo. Pero hablando de insultos, y de desarrollo de personaje, pero hablando de insultos, otra serie que vale la pena echarle un ojo si quieren como tener idea más o menos de cómo se comportaría un personaje dada cierta situación, o por ejemplo, si quieren hacer un ladrón, pero no quieren que sea el típico ladrón edgy, ¿no? Un rogue, el típico rogue edgy. Algo que podrían checar es la serie de The Gentleman Bastards. El primer libro es The Lies of Locke Lamora. Este señor, Scott Lynch, insulta como Dios. Porque además hace esos insultos que no te das cuenta que te están insultando, ¿no? Entonces, muy bonitos.
muy bonitos. O sea, igual que Rothfuss. A ver, saca uno. Su uso del lenguaje es excepcional. No puedo. Uno, ándale. Tengo algunos guardados en mi teléfono porque dije, este está chido, pero me voy a tardar buscándolos. Si me esperan. Si me esperan. A ver. ChatGPT. A ver, bueno, sí, vamos a preguntarle a Bing. Insúltame, por favor. Insúltame. Bing GPT. Pégame, pero no me pegues. Pégame, pero no me dejes, dice. Eres más astuto que un saco de ratas. No, pero es que había uno que me gustaba mucho, que decía así como, podrías ofrecerme 3 sacos de oro, pero todavía no me convencerías de aceptar este trato o algo así. No sé, Father Chains es un gran personaje. Es un gran personaje y Locke Lamora también, conforme le van pasando cosas, va cambiando mucho su perspectiva y va cambiando mucho su actuar. Entonces también creo que, en especial, si quieren hacer un personaje como más rogue, pero no quieren que sea el típico rogue que no sé, perdió a sus padres hace mucho tiempo y quiere, no sé, ¿no? Quiere vestirse de murciélago para combatir a los criminales de los callejones del pueblo. Exacto, porque a final de cuentas, The Gentleman Bastards, pues es una tetralogía de 3 libros. Bajo aviso no hay engaño, tampoco está terminada, pero se trata de una banda de ladrones que tiene que robar, o sea, que se propone o que tiene por hacerse el destino que robar ciertos artefactos. Es un mundo con magia, pero no es magia tan dura, entonces no está tan inmersa en las acciones de estos personajes y normalmente todo les sale mal. Entonces, nice. Entonces da para ideas interesantes de backstory. Aquí también diría que la manera en la que presentan los conflictos de las historias, tanto Scott Lynch, el de The Lies of Locke Lamora, como Patrick Rothfuss y George Martin, es muy interesante porque también pasa lo mismo con Martin, ¿no? O sea que, justamente como les decía al principio, en la canción de Hielo y Fuego, que la manera en la que George Martin te está contando la historia es a partir de cómo se relacionan las familias entre ellas y cuáles son sus intereses políticos. Entonces, aquí creo que más si eres un DM que está intentando, o sea, para George Martin, si eres, y con Patrick Rothfuss también un poco. Bueno, no, para Patrick Rothfuss sí me enfocaría un poquito más en la parte de las backstories, pero para George Martin sí diría que si eres un DM, te ayudaría mucho para encontrar cómo contar una historia o cómo presentar un hook. Ajá. Y antes de llegar a como la parte final de lo que tenía planeado para hoy, voy a platicarles de lo de las mitologías, ¿no? Porque pues a final de cuentas las mitologías pues son, pues ahora sí que mitos creacionales, ¿no? Y entonces buscan explicar cómo sucedió, cómo pasó la vida o cómo llegó la vida y qué es lo que qué situaciones propiciaron que un lugar estuviera ahí. Entonces uno siempre tener como, no siempre, pero si te encuentras atorado en cuanto a cómo crear tu mundo, cómo hacer las cosas, busca mitos creacionales para que los puedas incorporar a tu mundo. Lo que yo hice personalmente, yo quería un mundo con estética japonesa. Entonces empecé a leer mucho de mitología de Japón y justamente de sus mitos creacionales y qué tipo de monstruos había, qué tipo de situaciones propiciaron esta creación, pero también empecé a leer mucho de historia de Japón y de cómo funcionaba la sociedad. Y entonces a partir de eso yo creé este mundo en donde pues básicamente es un Japón feudal, ¿no? Pero también, por ejemplo, si vemos settings como el de las ¿cómo se llama? La ruina de Tamo-chan, o bueno, la zona de Tamo-chan. Tamo-chan, algo así. Ajá. Que está inspirado en la cultura prehispánica, básicamente. Exacto, inspirado en la cultura prehispánica. Y de hecho creo que tiene dinosaurios esa zona. Eso sí no sé. Probablemente. Creo que sí tiene dinosaurios esa zona.
pero justamente tiene como mucha jungla, tiene, pues es de donde vienen estas criaturas que se llaman Quattles, ¿no? Entonces justamente se ve como hay mucha inspiración de la mitología en esa zona, ¿no? Tamochan. Y pues yo hice básicamente lo mismo con Kai, ¿no? Este mundo que yo creé, basado mucho en la estética japonesa y basado en la historia de Japón, pero también en la mitología de Japón, ¿no? Entonces, las mitologías y los mitos creacionales también pueden ser un hilo conductor en cuanto a qué tipo de historia quieres contar y qué tipo de vida van a vivir tus NPCs, ¿no? Porque al final de cuentas hay NPCs que son importantes y que tal vez les quieres poner una backstory y tal vez no sabes cómo. Bueno, pues si eres DM y estás buscando cómo darle un giro interesante a tus NPCs, justamente también estas historias de Scott Lynch, de Patrick Rothfuss, te pueden ayudar muchísimo a crear como un hook interesante para tu personaje, porque son historias justamente que se manejan a través de lo que le pasa a los personajes y cómo estos personajes reaccionan a ellos. Pero si tu onda es algo más similar a Cyberpunk, algo como el retrofuturismo, cosas así, aquí yo diría, recomendaría básicamente, qué es lo que he leído, ¿no? En cuanto a Cyberpunk. Primero, Duna, que igual que El Señor de los Anillos, no hay nada de Duna que no se haya dicho antes, entonces no lo voy a repetir. Simplemente voy a decir que pues tiene un mundo interesante, tiene intriga política y tiene personajes complejos, ¿no? Entonces, justamente creo que estos son como 3 pilares que hacen que uno quiera pues seguir consumiendo un libro de fantasía, ¿no? Y de ciencia ficción y de... Aquí pequeño disclaimer, libros densos, muy densos, o sea, la historia está muy cargada de información, según entiendo, la verdad es que no lo he leído personalmente, pero es lo que he escuchado. Aunque también, si les interesa, hay libros de arte acerca de Dune, porque se iba a hacer como una película como de 12 horas, creo, que al final ya no se hizo. El arte está muy chido y también los puede inspirar mucho en cuanto a creación de personajes, o está muy bien diseñado incluso para evocar ciertas cosas, como para que pienses en esta raza es pacífica, esta raza es guerrera. Sí, porque además eso es algo que tiene Dune, ¿no? Como que tiene... O sea, pues como también se trata de una guerra intergaláctica, básicamente, habla mucho de cómo funcionan las sociedades. O sea, pero justamente como dice Pandry, tuve que acordarme de cuál era tu nombre el día de hoy. Justamente es un libro muy denso. De hecho, personalmente, cuando yo leí el libro no me gustó. Después vi la película de la que salió en 2020 o 18, algo así. Ajá. Y cuando terminé de ver la película, dije, no manches, qué buen libro. O sea, le entendí, no me había gustado porque no le había entendido. La película también está muy bien. Obviamente se toma sus licencias creativas y obviamente se salta ciertas cosas, y los que son muy fans de Dune tal vez no están muy felices con eso, pero pues eso ya es cuestión de gustos. Pero justamente, o sea, tiene cosas muy interesantes que se pueden ver, y pues batalla intergaláctica. Y por último, regreso con Brandon Sanderson, esta vez para mencionar el Cytoverse, que es otro universo completamente, que no tiene nada que ver con el Cosmere y de los libros que te he dicho que leas, Andy. Okay. Son Skyward, Starsight, Cytonic y Defiant, que Defiant va a salir próximamente. Les vamos a dejar los nombres por aquí. Yes. Pero del Cytoverse resaltaría más que nada el primer libro, Skyward, porque este libro es el que presenta a toda la sociedad y a todos los personajes, y entonces básicamente vienen de un planeta que es constantemente atacado por aliens. Entonces, como es constantemente atacado por aliens, la fuerza aérea es importantísima, y Spensa, que es el personaje principal, quiere formar parte de esta fuerza aérea, pero no puede porque el viaje del héroe. Entonces, tiene naves espaciales, tiene inteligencia artificial,
Y para una campaña de cosas como Spelljammers creo que podría funcionar como una inspiración bastante fuerte. Nice. Ok. ¿Tienes algo más preparado? ¿No? A menos que tú tengas algunos comentarios. Que nada los limite, chicos. Ustedes pueden sacar inspiración de cualquier lado. Debajo de una roca, en un libro, en un libro de arte, en todo. Ajá, y la neta, estos libros que les recomienda Rapu también tienen mi sellito. Excepto los que no he leído, pero... los que sí he leído, neta, joyas. Y ni siquiera es necesario que los lean completos, ¿saben? Porque sabemos que luego no hay tiempo o a algunos puede que no les encante leer. A lo mejor ya hay algunos en audiolibro para los que les gusta escuchar sus medios de inspiración. Y justo, o sea, incluso podrían agarrar uno de estos libros, escanear alguna página o elegir una página al azar y ver qué pueden extraer de ahí. Sí. Siento que sería un ejercicio interesante. Y pues bueno, o sea, igual sacando ahorita de cosas tipo Cyberpunk, el libro que estoy empezando a leer ahorita es el de Do Androids Dream of Electric Sheep, que fue la inspiración para Blade Runner. Que también, o sea, el mundo de Blade Runner es una cosa muy brutal. Sí. O sea, queramos o no, es una cosa muy brutal. Entonces, pues bueno, me imagino que también hay muchas cosas que sacar ahí, porque pues a final de cuentas Blade Runner y por ende To Android's Dream of Electric Sheep fue el trabajo que inspiró primero el juego de rol y luego el videojuego de Cyberpunk. Entonces igual creo que hay como ese es otro pozo que podríamos investigar, que podríamos explorar en algún otro capítulo una vez que termine el libro. Sí. A mí me interesaría escuchar un poquito más acerca de cada libro en específico. Bueno, okay. Es que también a mí no me importan mucho los spoilers. Es como, si me puedes platicar así como resumen de 15 minutos del libro, uff. Resumen de 15 minutos de cada uno de estos libros. ¿Nunca has visto los resúmenes de 15 minutos de películas? No, yo solo digo si prometes no dormirte. Porque, o sea, me eché un resumen de una parte de uno de los libros y eso duró casi una hora. Es que mira, o sea, yo necesito que asumas que tengo 2 años y me des todo así súper digerido, güey. Como de, a ver, está tal personaje que es mamá, está tal personaje que es papá. Y mamá y papá se quieren mucho, mucho. Es que, ok, topas 100 años de soledad. Sí. Y topas cuál es el... Wow, yo no. Topas cuál es el pedo con 100 años de soledad. Que todos se llaman Juan y todos se llaman Carlos. O sea, la mitad se llama Juan y la mitad se llama Carlos. Y algo así pasa con la rueda del tiempo, por lo menos. O sea, porque con la rueda del tiempo yo de verdad me he sentado y he hecho árboles genealógicos para entender y de, ok, este personaje está relacionado con este personaje y este personaje es de esta zona y puede hacer esto. O sea, de verdad he tomado notas de la rueda del tiempo para entender qué está pasando. Y lo mismo me pasó muy al principio con el Archivo de las Tormentas. Como son 4 libros hasta ahora, el siguiente sale el siguiente año, van a ser 5 y cada uno tiene como 800 páginas. Ya me acostumbré a los personajes, entonces ya no estoy haciendo árboles genealógicos. Pero me pasó al principio. Entonces van a ser 75 minutos de pura felicidad. Sí. Pues bueno, chicos, esperen los capítulos de resúmenes de 15 minutos de cada uno de los libros. Tengo muchos. Esto ya no va a ser un podcast de D&D, va a ser un canal de BookTube. No, chicos, no. Siempre voy a intentar ligarlo, aunque sea forzosamente, a D&D. A mí me encantan. No, espera, eso puede ser funable. No dije nada. No escupas tu agua.
Pero bueno, chicos, muchísimas gracias por venir y escucharnos o vernos, porque estamos en YouTube. Apreciamos mucho que se hayan quedado hasta este momento. Apreciamos mucho también que compartan estos videos con todos sus amigos y familia. Espérenos el próximo miércoles en Morras y Mazmorras, donde les hablaremos más de D&D y temas de cultura nerd popular. A las 8 de la mañana. O resúmenes de libros. Solo Dios lo sabe, solo Diosito sabe. Y pues nada, chicos, si no se han suscrito, los invitamos a suscribirse, prender la campanita, dejar su comentario de cómo quieren que le digamos a Pandry el siguiente episodio. Yo voto Andromedarx. Creo que ese ha sido mi favorito hasta ahorita. Sí. Ay, y muchísimas gracias a Onrakunecrom por estas sugerencias de nombres. También si quieren que los saludemos en el próximo episodio, podemos hacerlo. Sale, chicos. Saludos. Muchas gracias, los TQM. Síganos también en nuestras redes, en Twitch, en TikTok, en Instagram, en Discord si quieren platicar más con nosotras. Y pues nada, besitos. Adiós.